Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora y te invito a que vayamos al Evangelio según San Lucas, esta serie que hemos empezado, y vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer de los versos 5 en adelante. Lucas capítulo 1, versos 5 en adelante, y este es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1. Verso 5 dice así la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Y él irá delante de él en espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Y el ángel le respondió y le dijo: yo soy Gabriel, y yo estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Vamos a dejarlo allí. Y vamos a buscar el rostro del Señor una vez más en oración. Señor, estamos hoy delante de ti, Señor. Y estamos, Señor, lavados con la sangre de tu amado Hijo, Señor. La única manera que podemos presentarnos delante de ti con confianza de ser recibidos. Y aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Dios mío, con sus luchas, con sus dudas, con sus miedos, pero Señor, cubiertos con esa preciosa sangre que brotó en la cruz del Calvario. Y estamos acá, Señor, implorando tu asistencia en esta hora al exponer tu palabra. Dios mío, Señor, que sea una palabra que avive el corazón y que aclare el entendimiento. Señor, que nos ayude a ver con más claridad, Señor, el misterio de Cristo Jesús, para así, Señor, poder ser edificados y para que nuestra esperanza esté bien cimentada. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El domingo pasado empezamos este maravilloso evangelio de Lucas y vimos ese precioso prólogo. Vimos cómo Dios lleva a Lucas, aunque el nombre de Lucas no está de una manera implícita en el texto, históricamente, unánimemente casi se, hermanos, declara este libro como la autoría de Lucas, uno de los discípulos del Señor, aunque no uno de los 12. Lucas escribió, como dijimos, no solo el Evangelio según San Lucas, sino también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto hace de que el discípulo o el médico amado, como lo llama el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, sea el escritor más prolífico de todo el Nuevo Testamento, aún más que el apóstol Pablo, por la cuestión del volumen del Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Lucas es el escritor más prolífico de todo el Nuevo Testamento. Este médico amado que empezó como médico, luego, hermanos, fue un historiador de aquellas cosas que nosotros entendemos es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero también fue un compañero de misiones, un evangelista a la par del apóstol Pablo. Y habíamos en nuestro mensaje anterior, hermanos, enfocado en tres cosas que este Evangelio nos lleva
o nos mueve a entender y ser. Y dijimos que este evangelio nos mueve, hermanos, a la humildad, nos mueve a la humildad, porque Lucas, a pesar de ser un médico, a pesar de ser un hombre letrado, a pesar de ser un hombre de ciencia y de letra, a pesar de escribir con un griego, hermanos, impecable, Lucas, hermanos, ni siquiera se identifica como el autor de estos libros y nunca habla de sí mismo de una manera que llame la atención lejos de aquel que es el foco principal de Lucas, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos de que en el proceso de Lucas escribir el evangelio, él entrevista a personas, hermanos, mucho más humildes y de mucho menos conocimiento que él, y sin embargo se sienta a escucharlos y a absorber conocimiento, hermanos, de parte de ellos. Y, hermanos, nos mueve a nosotros, que muchas veces lo que andamos buscando es lo nuestro propio, a tener una actitud de humildad delante del Señor y ser usados poderosamente por Él, hermanos. Hemos visto también de que este evangelio nos mueve de ser espectadores a ser participantes activos del reino de Dios. Porque Lucas empezó siendo, hermanos, un espectador, un investigador de estas cosas, pero hubo un momento, y lo leímos en Hechos 16, en donde él pasa a formar parte del equipo misionero del apóstol Pablo, pasa a ser parte de aquel círculo paulino de misioneros, y el apóstol, hermanos, Pablo lo tiene a Lucas en gran estima. En realidad, solo Lucas estaba con él cuando Pablo, hermanos, murió. Así que hemos visto que este evangelio nos mueve de ser espectadores a ser participantes. Este evangelio nos mueve a la gloriosa seguridad de lo que hemos creído y en quién hemos creído. Sabes que para nosotros afirmarnos en la esperanza en la que nosotros hemos creído, hermanos, lo que necesitamos es más de Cristo. Necesitamos, hermanos, que nuestros ojos vean y contemplen este misterio y que nuestros corazones sean henchidos de amor, hermanos, por el Salvador, y que nuestros entendimientos también, hermanos, vengan y comprendan más un poco de la anchura, de la altitud y de la profundidad del amor de Dios en Cristo para con nosotros. Este evangelio, hermanos, es una dosis en contra de la inseguridad, porque a través de nosotros descubrir a nuestro Mesías, al divino Redentor, nuestra convicción, nuestra fe es afirmada, nuestro amor por Cristo es avivado y nuestra esperanza es redirigida de las esperanzas humanas a la esperanza de gloria, que es nuestro precioso Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Así que continuamos en la narrativa de Lucas, hoy con el anuncio del nacimiento del último de los profetas del Antiguo Testamento, alguien a quien Jesús llamó el más grande de los nacidos de mujer. ¿Qué te parece ese título? El más grande de los nacidos de mujer. En inglés hay un acrónimo, ¿no?, que es GOAT, que es el greatest of all time. Y especialmente se usa en términos de deporte, the greatest of all time. Y entonces señalan a Tom Brady o a Michael Jordan o a LeBron James. Pero aquí el Señor, hermanos, dice que el GOAT, el más grande de los hijos de los hombres, es, hermanos, este hombre a quien nosotros conocemos como Juan el Bautista. Jesús mismo viene y lo dice. Y en estas páginas, en estos versículos que hemos leído, hermanos, yo quiero rápidamente señalar tres cosas. Primero, el tenebroso tiempo del nacimiento de Juan el Bautista. Un tiempo, hermanos, de tinieblas, un tiempo de oscuridad. El verso 5 lo encierra con esta simple frase: hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Hermanos, lejos habían quedado los días gloriosos del rey David. Lejos habían quedado los días gloriosos del dulce cantor de Israel, cuando Israel, hermanos, era un pueblo lleno de gloria, lleno de la visitación de Dios, un pueblo temido por los pueblos circunvecinos. Lejos habían quedado, hermanos, los días gloriosos de Salomón, que había levantado un templo suntuoso, perfecto y hermoso. Y la promesa que Dios había hecho, hermanos, de que un descendiente de David se iba a sentar en el trono,
no, hermanos, estaba por ningún lado. ¿En dónde está la simiente de David que fue prometida de que iba a reinar sobre nosotros y que iba a introducirnos a una época de gloria y de prosperidad? ¿En dónde está eso? El que estaba sentado en el trono de David, ¿sabes quién era? Era un extranjero. Era Herodes, era un idumeo, era alguien de la tribu de Edom, que era un descendiente de Esaú y no de Jacob. Y había sido puesto, hermanos, como un títere por el imperio romano, porque Israel, hermanos, había pasado de ser un vasallo de los babilonios a ser, hermanos, cautivos por los persas, luego por los griegos, y ahora era la bota romana la que estaba puesta en el cuello de los israelitas. De tal manera, hermanos, que la promesa nunca parecía tan lejos como ahora. Un idumeo se sentaba en el trono de David. Y hermanos, si el lamento de los israelitas está a lo largo de los salmos fraseado, hermanos, de la siguiente manera: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? El lenguaje del Salmo 74: Señor, no vemos señales por ningún lado, Señor. Ya no queda profeta. El Señor había mandado a Isaías, el Señor había mandado a Jeremías, el Señor había mandado a Ageo, el Señor había mandado a Ezequiel, y el Señor había mandado, hermanos, a Malaquías, y ahora lo que había era, ¿qué era lo que había? Silencio. ¿Tú te has peleado alguna vez con alguien o alguien se ha peleado contigo y te ha dejado de hablar? Lamentablemente tenemos que confesar que a veces eso sucede con más frecuencia, ¿verdad? En inglés se llama eso, ¿qué? Que le den a uno el hombro frío, el cold shoulder. En español dice: me retiró la palabra. Y uno dice: a mí no me importa que no me hable, pero sí importa. Porque es una forma, hermanos, bien silenciosa de mostrar, hermanos, distancia. Y después uno dice: mejor grítame, mejor pégame, pero no me dejes de hablar. Hermanos, ¿sabes por cuántos tiempos, hermanos, el Señor le había dejado de hablar a Israel? 400 años. Silencio de 400 años. Hermanos, y en el lenguaje del profeta: Señor, ya no queda profeta, no hay entre nosotros quien nos pueda dar de tu palabra. Y Señor, nosotros decimos: ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo blasfemará el adversario? ¿Hasta cuándo nos humillará el romano? ¿Despreciará el enemigo tu nombre para siempre? Y nosotros decimos: ¿hasta cuándo? Salmo 79. Salmo 89: ¿hasta cuándo, Señor, te esconderás para siempre? Arderá como el fuego tu furor. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Compadécete de tus siervos. Hermanos, los tiempos en que Lucas 1 es escrito es un tiempo, hermanos, en donde hay tiniebla y hay oscuridad. Hermanos, Herodes era rey, y esto era, hermanos, una expresión terrible de el juicio y el silencio de Dios. Y no había profeta en la tierra. No había profeta en la tierra. Tiempos muy tristes, muy deprimentes, hermanos, para el pueblo de Dios. Así que notamos el tenebroso tiempo del nacimiento de Juan el Bautista. En segundo lugar, vemos los improbables protagonistas del nacimiento de Juan el Bautista: un sacerdote desconocido llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Él era sacerdote, él era de la tribu, hermanos, de Leví, de la familia de Aarón. Pero esto en aquellos tiempos ya no quería decir mucho. Habían cientos de sacerdotes en Israel. Y, hermanos, David había dividido a la tribu de Leví en 24 turnos. En 24 turnos. Y cada turno iba a ministrar al templo 2 veces al año. 2 veces al año ellos estaban ministrando al Señor y eran activos en servicio 2 veces al año. De esos 2 veces al año sacaban, hermanos, a través de un sorteo, dice aquí en la Biblia de las Américas, ellos decidían quién era el sacerdote que iba a ir de ese turno a ofrecer incienso al Señor adentro del templo. De tal manera, hermanos, de que Zacarías era simplemente un sacerdote más. Era un hombre común y corriente. Y Elizabeth, su esposa, hermanos, era una mujer común y corriente también. Menciona la palabra 3 cosas acerca de ellos.
Primero nos dice, hermanos, de que ellos eran de edad avanzada. Ellos eran de edad avanzada. Ciertamente en Israel se apreciaba más el ministerio, la sabiduría de los ancianos que lo que se hace en el día de hoy. Pero, hermanos, la razón de que se muestra esta, hermanos, cuestión de la edad avanzada es para subrayar de que ya la juventud había dejado a Zacarías. Ya no tenían aquel fuego, aquel vigor de la juventud, ni él ni la esposa. Así que eran sacerdotes, eran de edad avanzada, y en tercer lugar, no tenían hijos. Y esto era duro. Esto era duro en Israel, no tener hijos. Porque esto significaba de que el nombre de Zacarías iba a quedar en el olvido. Esto significaba de que cuando él muriera y estaba cerca a morir, hermanos, la gente se iba a olvidar de él. Esto significaba que si él moría, hermanos, antes que su esposa, ella iba a quedar en una situación bien complicada, porque no iban a quedar hijos que la ayudaran. Esto significaba de que cuando, hermanos, él muriera o ellos murieran, la tierra se la iban a tener que disputar los parientes cercanos. Pero sobre todas las cosas, esto significaba en la mente de un israelita, hermanos, de que había algo, hermanos, en ellos, de que Dios no los había bendecido con hijos. Y estos son, hermanos, los improbables protagonistas del nacimiento de Juan el Bautista. Y ellos también, hermanos, estaban con este lamento en el corazón. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y por cualquier lado que tú vieras, no había ni el más pequeño destello de esperanza de que las promesas de Dios se iban a cumplir. Oh, mis amados hermanos, estos ordinarios israelitas, hermanos, estaban también esperando al deseado de las naciones, aunque era gente sin fama y sin renombre. Una pausa acá. ¿Cuánta gente famosa hay aquí en medio de nosotros? Vamos a ver. ¿Cuánta gente famosa? Habemos mucha gente de renombre, muchos nobles, poderosos, millonarios en medio de nosotros. Hermanos, así es como el Señor lo quiere. Cuando Pablo mira, hermanos, a la iglesia de Corinto, y él viene y dice: hermanos, ¿en dónde están los nobles? ¿En dónde están los sabios de este mundo? ¿En dónde está lo que es? Yo no veo muchos en medio de nosotros, pero ¿sabes qué? El Señor ha tomado a lo débil de este mundo, y el Señor ha tomado a lo que no es, y el Señor ha tomado a lo necio de este mundo para avergonzar a lo fuerte, a lo poderoso y a lo que es. Así que si nosotros, hermanos, nos preguntan si somos de fama, si somos de renombre, si somos las luces más brillantes de la sociedad, nosotros decimos no y decimos amén, porque Dios usa gente como nosotros para avanzar su reino. Y el Señor va a usar a estos dos vasos, hermanos, ordinarios para algo glorioso. Luego vemos no solo los, hermanos, improbables protagonistas, no solo el tenebroso y deprimente tiempo en que este anuncio llega, sino, hermanos, vemos el anuncio del nacimiento de Juan. Viene Zacarías y a él le tocan el sorteo, entrar al templo. Él ofrece con el incensario, hermanos, las ofrendas a Dios en el templo que había levantado Herodes. Y cuando él sale, hay un ángel esperando. Yo no sé cuál sería tu reacción o la mía, si cuando nosotros salimos hay un ángel allí esperándonos. Pero el ángel se aparece, hermanos, y ve fijamente a Zacarías y le dice: no temas, Zacarías, tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Aquí está el anuncio del nacimiento de Juan, y lo llamarás Juan. Pero el ángel no solo anuncia, hermanos, el nacimiento de Juan, sino anuncia el ministerio. ¿Qué es lo que va a hacer? Juan va a ir delante del Señor, delante de la simiente de David. Él va a ir delante del tronco de Isaí, y él va en el poder y en el espíritu de Elías. Va a preparar los corazones del pueblo para que cuando el Señor venga encuentre a un pueblo bien dispuesto. Y el ángel anuncia, hermanos, de que ya no hay tiempo de esperar más. El hasta cuándo se está respondiendo, hermanos, en Lucas 1. El hasta cuándo de los salmistas. No vemos profetas, Señor. El hasta cuándo, Señor, lo único que oímos es silencio. El hasta cuándo, Señor. ¿Cuándo traerás la promesa, Señor, que le hiciste a David?
a través de este ángel anunciando, hermano, nosotros nos damos cuenta que el hasta cuándo es ahora un hasta aquí. Ahora se van a cumplir estas promesas. El silencio se rompe y aquel que habrá de preparar el camino del Señor es anunciado. Y la fe, hermanos, de Zacarías y la fe de Elizabeth no solo sobrevivió el tiempo oscuro y deprimente, no solo permaneció en medio de la aflicción y la vergüenza, sino que aquí vemos a esa fe triunfando. Aquí viene nuestra pregunta directiva. ¿Cómo puede nuestra débil fe sobrevivir, perseverar y triunfar en medio de la oscuridad, en medio de la vergüenza, en medio del silencio y en medio de la aflicción? ¿Cómo puede nuestra fe, hermanos, sobrevivir y al fin salir triunfante en medio de tiempos de aflicción, en medio de tiempo, hermanos, de dificultad? ¿Cómo puede? Bueno, nosotros podemos sacar la lupa y ver a Zacarías y a Elizabeth y decir, bueno, hay que ver qué habían en este hombre y en esta mujer, qué había de especial en Zacarías y Elizabeth, que la fe de ellos, esa gran fe, triunfó. Pero si nosotros ponemos la lupa, hermanos, en la vida de Zacarías y Elizabeth, estamos apuntando mal. Porque, hermanos, en vez de poner la lupa en la vida de estos hombres y mujeres de Dios que eran como nosotros, lo que debemos es de conseguir un telescopio y ver hacia los cielos, porque la respuesta de cómo nuestra fe va a perseverar y triunfar no está en nosotros, sino está en el Dios en que hemos creído. La respuesta no está en Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth somos tú y yo. La respuesta está en el Dios de Zacarías, de Elizabeth, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios en el cual tú y yo hemos creído. Y por eso decimos que nuestra fe va a sobrevivir. Hay veces sentimos, hermanos, que nos asfixiamos, nos llenamos de dudas, nos llenamos de temor con respecto al futuro y al presente. Y vemos los enemigos del Señor sitiando, hermanos, a la iglesia. Y vemos las fuerzas políticas y sociales y culturales, hermanos, levantándose en contra del pueblo de Dios. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo nuestra fe va a aguantar? Bueno, la palabra de Dios, hermanos, nos revela, va a aguantar, hermanos, nuestra fe y va a triunfar en primer lugar, porque el Dios en que hemos creído es un Dios fiel. Él es fiel a sus promesas. Lo dice el Salmo 100, el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad para todas las generaciones. Pablo se lo dice a Timoteo cuando le dice: Timoteo, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Hermanos, y en la visión celestial, cuando en Apocalipsis 19, Juan ve al Señor, hermanos, regresando, hermanos, él identifica que ese Dios, hermanos, que viene y que tiene ojos como llamaradas de fuego, tiene en su muslo su nombre y dice el Verbo de Dios. Y Apocalipsis 19 dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un nombre, y su nombre es Fiel y Verdadero. Como nuestra pequeña fe, hermanos, como nuestra fe, que es más pequeña que un grano de mostaza, va a aguantar cuando las fuerzas del enemigo se levantan como un dragón. Hermanos, va a aguantar y va a triunfar, porque el Dios que nosotros tenemos es fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues tú todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Pero Zacarías tiene miedo, hermanos. Zacarías tiene miedo. ¿Sabes qué significa el nombre de Zacarías? El Señor recuerda. El Señor recuerda. Ese significa el nombre de Zacarías. Y sin embargo, hermanos, a Zacarías ya se le olvidó de que Dios es fiel.
Eso nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que chequear nuestro ID espiritual y decir, déjame ver cómo me llamo yo. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios y Él es fiel a sus promesas. Él no me va a desamparar, Él no me va a dejar. Su iglesia va a vencer. Nada va a prevalecer en contra de la iglesia, ni aún las puertas mismas del infierno, porque Dios es fiel. El ángel le susurra a Zacarías y le dice, no tengas miedo. Un comentarista dijo que el susurro del ángel es como el susurro de una madre diciéndole a su hijo que no tenga miedo. Hay algo, hermanos, en el susurro de la madre. Cuando un niño está asustado, por ejemplo, si a un niño le asustan los truenos, ¿verdad? El papá dice, ¿verdad? No tengas miedo, ¿verdad? Tú eres hombrecito. Y el niño tiene miedo, ¿verdad? Ya, y la madre viene y dice, ven aquí, mi amor. Shh, 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 shh. No tengas miedo. Ese es el susurro, hermanos, de Dios, diciéndonos a nosotros de que nosotros vamos a prevalecer no por nuestra fidelidad, sino por la de Él. Aunque sea más pequeña que un grano de mostaza, si nuestra fe está puesta en el objeto correcto, que es Cristo, y si es una fe verdadera, hermanos, ni el infierno va a prevalecer en contra de esa pequeña fe. Pero luego, hermanos, nos damos cuenta de que la fe va a permanecer y va a ser victoriosa, porque el Dios en quien hemos creído es todopoderoso. Él se identifica de esa manera. Una vez más, Apocalipsis capítulo 1 verso 8: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el que es y el que era y el que ha de venir, y mi nombre es el Todopoderoso. Y los seres vivientes, dice la palabra del Señor en la adoración celestial, dice que no cesaban de cantar y decir, santo, santo, santo es el Señor, el Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Nosotros no somos todopoderosos, hermanos. Nosotros somos bien débiles, somos bien inútiles. Yo no sé si conté esto el otro día, pero el otro día yo estaba jugando en el parque con mi nieto y le estaba enseñando a jugar pelota por primera vez. Y está estrenando su pelota el niño, ¿verdad? Y el abuelo le va a enseñar a patear como patea Lionel Messi. Y agarro, ¿verdad? Con la mayor grande de mis fuerzas la pelota y le doy duro. Y mi nieto está impresionado, wow. Pero la pelota se traba en un árbol. Y mi nieto se me queda viendo, Santiaguito se me queda viendo, esperando que el abuelo haga algo. Un niño que está allí viene y me dice, mire señor, use mi pelota para bajar esa pelota. Y agarro la pelota y trabo la segunda pelota en el árbol. Mira, a esto yo ya estaba bien apenado, porque está mi esposa viéndome, está mi nieto viéndome, la mamá del niño y el niño viéndome. Voy al carro, saco una sombrilla que está ahí y digo, la voy a usar como una lanza. Y agarro la sombrilla y la tiro en contra del árbol. ¿Y qué crees que pasa, Rachel? Y got stuck. Queda trabada también la sombrilla. Al fin bajé las pelotas, pero esta anécdota, hermanos, es yo me puse a pensar, oye, qué inútil soy. No puedo ni bajar una pelota de un árbol. Pero el Dios que tenemos, hermanos, no hay nada que Él no pueda hacer. Él es todopoderoso. Él puede abrir el vientre estéril de una mujer ya avanzada de edad. Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. En las palabras, hermanos, del salmista, Él, hermanos, hace las cosas cuando Él quiere y Él anula el consejo de las gentes. Pero Zacarías no se la cree. Zacarías cuestiona al ángel. Y Zacarías dice, ¿y cómo yo voy a saber que esto va a pasar? Mira la edad que yo tengo 80, 90 años, yo no sé cómo esto es posible. Y mi esposa y empieza a cuestionar, aquel cuyo nombre es Dios recuerda, empieza a cuestionar al ángel. Y aquí es donde el susurro del ángel se convierte en un rugido. El ángel deja de hermanos, susurrar, no temas. Porque a veces nosotros, hermanos, cuando el Señor nos susurra y no entendemos, a veces tiene que rugir.
Y entonces, hermanos, a través de Gabriel, él viene y dice: yo soy Gabriel. Yo estoy delante de Dios. Yo creo que Gabriel lo que le está diciendo: tú me estás diciendo a mí mentiroso. Tú estás cuestionando si Dios puede hacer esto. Yo soy Gabriel y Dios me ha mandado a decirte estas buenas nuevas. Lo que está diciendo Gabriel es: tú no conoces nada del poder de Dios. Es el mismo Dios que secó el mar rojo para que Israel pasara en seco. El mismo Dios que vino y mandó las 10 plagas a Egipto. El mismo Dios, hermanos, a quien nosotros hoy ofrecemos nuestras oraciones. Su mano no se ha cortado para salvar ni para sanar. Y nuestra fe va a permanecer y va a ser victoriosa, no por nuestra gran fe, porque no es una gran fe, sino porque Él es fiel y porque Él es todopoderoso. Así que, hermanos, el susurro de una madre se convierte en el rugido de un león. También, hermanos, Gabriel había tenido que convencer a María. Más adelante lo vamos a ver, cuando María dice: pero si yo, ¿verdad?, no he conocido varón, ¿cómo voy a tener un hijo? Y el mismo Gabriel dice: porque ninguna cosa es imposible para Dios. Nada, hermanos. Quizás tú vienes con una petición en tu corazón que la tienes clavada en medio del pecho. Yo te digo: has venido al lugar correcto, porque estamos delante de un Dios fiel y de un Dios poderoso. ¿Cuál es tu petición el día de hoy? ¿Cuál es la mía? Tenemos un Dios que es poderoso, hermanos, y fiel. En tercer lugar, el Dios en que hemos creído es un Dios de gracia. ¿Por qué el Señor visitó a Elizabeth y a Zacarías? Bueno, pastores, que ellos se lo merecían. Ellos se lo merecían porque ellos eran devotos, ellos eran bien religiosos. Él trabajaba en la iglesia, él era sacerdote. Usted mismo leyó que él era intachable de acuerdo a la ley. Eran personas devotas, buenas, moralmente rectas. Se lo merecían. Algo vi así en un obituario de una persona que murió. Y decían de esta persona: si alguien se pudo haber ganado el cielo, fue él. ¿Cómo sobrevivió la fe de ellos? ¿Era una fe extraordinaria o simplemente habían creído en un Dios extraordinario? El Dios en que hemos creído es un Dios lleno de gracia. Hermanos, Elizabeth quizás entendía un poquito mejor esto, porque cuando ella quedó embarazada, hermanos, y cuando ella tuvo el bebé, ella lo dice en el verso 24: así ha obrado el Señor conmigo. Él se dignó a mirarme. Otra versión: Él me vio con favor. Él se dignó a mirarme y quitó mi vergüenza de entre los hombres. Oh, hermanos, si creemos de que Zacarías y Elizabeth fueron oídos por ser moralmente rectos, fueron bendecidos porque eran religiosos, hermanos, de que ellos recibieron de Dios la respuesta porque era una pareja modelo, estamos equivocados, hermanos. Lo que nosotros debemos entender es el corazón de Dios, que da dones a sus hijos aunque no se lo merezcan. Y el Señor los bendice aparte de sus obras. La decencia, la religión, la justicia, la moralidad de Zacarías y Elizabeth son cosas buenas. Yo no estoy diciendo que no son cosas buenas. Yo preferiría tener un vecino así que alguien que anda haciendo alboroto y relajo, ¿no? A mí me gustaría tener a Zacarías y Elizabeth de vecinos, orando, yendo a la iglesia, ¿verdad? Nunca alzando la voz en gritos. Pero no es esto, hermanos, lo que está haciendo de que su fe permanezca. Porque la decencia, la religión, la justicia propia, la moralidad no los había librado de la afrenta de la esterilidad. No los había librado de la certeza de la muerte, porque iban a morir. Y en el caso de Zacarías no lo había librado del temor, porque cuando el ángel se le pone a la par, dice de que el poder se sobrecogió en el corazón de Zacarías. Se achicó, hermanos, porque sabía que con toda su moralidad él no era digno de estar enfrente del ángel.
No, hermanos, es porque el Dios que tenemos es un Dios de gracia. Pedro lo dice de la siguiente manera: el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna, que ese Dios os perfeccione, os conforme, os corrobore y os establezca. Es por la gracia de Dios que estamos en pie. Hay un corito así, ¿verdad? Solo por gracia entramos, por gracia estamos en pie, no por las obras que hacemos, mas por la sangre de Él. A su presencia nos llama a entrar. Su Espíritu nos atrae. Por gracia estamos de pie hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Es por gracia. Así que, hermanos, está Zacarías temblando, sobrecogido con temor, a pesar de su rectitud moral, y está cuestionando, hermanos, a el ángel. Y le dice: ¿cómo va a ser esto posible? El ángel, hermanos, primero acalla sus temores y luego, hermanos, viene, hermanos, y apaga sus cuestionamientos con un rugido. Yo me imagino que Gabriel se puso a ver en dónde estaba Zacarías y lo ve vestido con los trajes sacerdotales, ¿no? Con el gorrito y con los versículos que los tenían enfrente de la cabeza, en los frontales. Y Gabriel probablemente huele los sacrificios que están preparando ahí. Y luego ve, hermanos, a Zacarías todavía con el incensario en la mano. Oh, hermanos. Y es como que Gabriel le estuviera diciendo: todo esto, Zacarías, todo esto que tú ves está a punto de pasar, Zacarías. Este sacerdocio tuyo está a punto de ser obsoleto. Tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo, Zacarías. Tu hijo va a abrir camino al Salvador del mundo. Y él va a ser la piedra angular del templo. Y tú vas a ser una piedra del templo. Y no se va a adorar en un lugar, sino en cualquier lugar que el nombre de Dios sea invocado. Él mandará salvación. Y hermanos, viene Gabriel, hermanos, y enmudece el sacerdocio de Zacarías. Tú lo que tienes es que meditar en lo que está pasando. Acuérdate de que alguien que era mudo no podía ministrar. Como sacerdote en el templo no podía ministrar, era automáticamente descalificado. Y probablemente en la mente de Zacarías: ¿qué va a pasar? Y mi turno cuando me toque otra vez, y esto es lo único que yo sé hacer. ¿Y de qué vale un levita que no puede ministrar en el templo, hermanos? Pero él no entiende, hermanos, de que su hijo va a dar, hermanos, y va a abrir camino para el sumo sacerdote de nuestra fe, el sacerdote de un nuevo orden, el orden de Melquisedec, en donde el sacrificio va a ser presentado una sola vez y para siempre. Y con ese sacrificio va a perfeccionar a todos aquellos que se acercan a él. Todo esto, Zacarías, está a punto de pasar. Guarda silencio, porque no creíste. Esto está por pasar, Zacarías. Tu hijo va a aparejar camino al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no a la sangre de toros y machos cabríos que no pueden quitar el pecado. Solo por gracia entramos. Es por su fidelidad que estamos en pie, por su poder. Y si tú tienes miedo y veniste con temor acerca del tiempo único en el cual nosotros estamos viviendo, hermanos, y ciertamente ha habido la dosis de temor y de miedo, el COVID, pastor, el Delta, ¿verdad? El Omicron, y qué otros nombres se van a inventar. Y el socialismo se está metiendo y la revolución sexual está engañando a los niños. Y ahorita salió un artículo aquí que dicen que esto está pasando. Y hermanos, oye la voz del Señor: no temas. No temas, no tengas temor. Ten por seguro que si continuamos teniendo temor, el Señor va a afirmarnos con más fuertes voces de que nada hay imposible para Dios. Así que yo quiero concluir con una pregunta reflexiva.
Ya hicimos una pregunta directiva, ¿verdad? Que nos lleva a entender, hermanos, que vamos a estar en pie por la fidelidad de Dios, por el poder de Dios y también, hermanos, por la gracia de Dios. Pero quiero terminar haciéndolo un poquito más personal. ¿Qué es lo que nos recuerda este evangelio acerca de la persona de nuestro Padre Celestial? ¿Qué es lo que este evangelio nos recuerda acerca de la persona de nuestro Padre Celestial? Hermanos, en primer lugar nos recuerda que nuestro Dios es un Dios de milagros. Es un Dios de milagros. Lo cantábamos, ¿no? O ni te diste cuenta cuando lo estabas cantando. Lo estábamos cantando, que era un Dios de milagros, un Dios milagroso. Y hay iglesias que mercadean con eso, ¿no? Ven a recibir tu milagro, media vez vengas con tu American Express, Master Church, aceptamos Visa. Eso es una abominación. Pero que esto no te robe esta realidad. El Dios en el cual nosotros hemos creído es un Dios de milagros. Y quizás es un milagro lo que tú y yo hemos estado orando y pidiendo. La conversión de un ser querido, la sanidad de alguien que tiene un diagnóstico muy malo, algo que está en tu corazón y Él está diciéndote: yo soy el Dios de milagros, soy el mismo Dios. El mismo Dios que abrió el vientre de Elizabeth, que abrió al vientre de Sara, es el mismo Dios a quien nosotros venimos hoy con toda fe, con toda certidumbre. Ese es nuestro Padre Celestial. Y a veces decimos, solo un milagro puede ser. Sí, solo un milagro. Pero ¿por qué lo decimos con tanta derrota? Si Dios es un Dios de milagros. ¿Qué nos recuerda este evangelio acerca de la persona de nuestro Padre Celestial? Él es un Dios de milagros. Y vamos a pedir por milagros. Y no desperdiciemos, hermanos, nuestras peticiones en carros y en casas. Por favor, pidamos cosas grandes, pidamos salvación, pidamos sanidad, pidamos liberación en medio de nosotros. Si tú has venido con una atadura, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, libérame de esta atadura. Señor, yo quiero ser libre. Tú eres Dios de milagros. Segundo lugar, no solo es un Dios milagroso, sino es un Dios que oye. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Este es un Dios que oye. Sus oídos están inclinados y sus ojos están vueltos hacia su pueblo. Hermanos, Él nos está oyendo el día de hoy. ¿Lo crees o no lo crees? Esa es la realidad de las Escrituras. Dios está en medio de nosotros, sigue siendo el Dios de milagros y Él está oyendo. Él es el Dios que oye. Levantarás tu voz tú hoy para pedir libertad, salvación, sanidad, avivamiento, conversiones. Él está oyendo y Él es milagroso. En último lugar, Él es un Dios que satisface. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu petición ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Milagro. El Dios que hace milagros, el Dios que escucha. Lo llamarás Juan y tendrás que, verso 14, ¿qué dice? Gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Hermanos, porque Cristo, hermanos, satisface. Él es, hermanos, aquel que le da color a nuestro gris arcoíris. Él es el que le da sabor, hermanos, a la insípida vida. Él es el Dios que satisface. No nos conformemos, hermanos, con lo que el mundo nos ofrece. Ya Salomón lo probó todo, hermanos, y viene con los resultados y dice: hey, mira, no te molestes en encontrar perfecta satisfacción en el trabajo, en el placer, en la risa, en todo lo que el mundo ofrece, porque yo lo probé todo y regresé con el siguiente veredicto: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero aquí tenemos un Dios, hermanos, que es el agua que satisface la más ardiente sed.
Aquí tenemos a un Dios que satisface el hambre, hermanos, del más hambriento pecador. Así que este evangelio nos recuerda que tenemos un Dios milagroso, un Dios que oye y un Dios que satisface. Y delante de ese Dios hoy yo te voy a pedir, si tú tienes el mismo sentir que tengo yo, que nos pongamos de pie. Y pídele ese milagro al Señor, a ese Dios milagroso. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser libre, Señor. Yo no me puedo liberar, Señor, con mis propios esfuerzos. Yo quiero la conversión de mi hijo, Señor, de mi hija. Yo quiero, Señor, de que mi hijo, de que mi sobrina sea libre, Señor, de esto que la tiene atada. Yo quiero, Señor, de que esta enfermedad abandone mi cuerpo o abandone el cuerpo, Señor, de esta persona, Padre Santo, que está quejada. Para tu gloria. ¿Has creído tú en un Dios de milagros? ¿O has creído solo en un Dios de conceptos? Hermanos, el Dios de Zacarías y Elizabeth está en medio de nosotros. Así que levanta tus manos y dile: Señor, estoy aquí, Señor, porque he visto de que tú eres un Dios que oye. He visto que eres un Dios que puede. He visto, Señor, que en tu corazón hay gracia, Señor, y que tú eres fiel. Y aquí estoy, Señor, con mi corazón delante de ti a pedirte, Dios mío, que traiga salvación a mi casa, que traiga sanidad a mi casa. Señor, estoy aquí, Señor, pidiendo, Señor, liberación, Señor, sobre aquellos, Señor, que están atados por las mentiras del diablo. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ver, Padre Santo, Señor, al atormentado, Señor, con paz. Queremos ver, Padre Santo, al inconverso lleno de fe. Queremos ver al enfermo, Señor, sanado. Queremos ver que tus dones sean repartidos en medio de tu pueblo, Señor. Oh, Señor, Dios de milagros, Dios de imposibles. Aquí estamos, Padre Santo, y aquí estás tú, Señor. Satisface, Señor, la sed de nuestra alma, que hemos buscado satisfacción en otras cosas y todavía tenemos hambre y todavía tenemos sed. Oh, satisfázanos, Cristo, con las deleites, Señor, de tu diestra. Abrévanos, Señor, en el manantial de tus delicias. Haznos comer de la grosura de tu casa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, en el nombre de aquel que es nuestro Redentor. Amén y amén. Amén.